en esta computadora. Bueno, entonces, hoy vamos a ver trenes de engranes, y aunque no está explicado, especificado acá, básicamente desde el punto de vista cinemático. Nos va a interesar ver cuáles son las distintas combinaciones que yo puedo hacer con engranajes, ¿sí?, para obtener un fin cinemático determinado. Es decir, con determinada combinación de engranajes, ¿sí?, vamos a tener una velocidad de entrada y vamos a tener una velocidad de salida, y siempre nos va a interesar saber cuál es esa velocidad de salida. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es un tren de engranes, o de engranes o engranajes son sinónimos, ¿sí? Entonces, vamos a decir que un tren de engranes o de engranajes es un mecanismo de por lo menos dos engranajes, es decir, que tiene dos o más engranajes que están vinculados entre sí, es decir, se establece algún tipo de vinculación entre esos engranajes y cinemáticamente verifican la ley fundamental del engrane. Cinemáticamente verifican la ley fundamental del engrane. Entonces, y básicamente, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? La idea es que vamos a tener un accionamiento motor, donde vamos a tener una potencia de entrada, ¿sí?, y vamos a tener una potencia de salida. En el medio tenemos esta caja negra. Esta caja negra que algunos le dicen reductor, otros le dicen caja de cambios, otros le dicen de formas distintas. Es un mecanismo de engranajes en el cual entra en el árbol de entrada, entra una potencia con una velocidad de entrada determinada, y va a salir una velocidad de salida, ¿no?, que va a ser distinta de la velocidad de entrada, y que va a ser la velocidad que se necesita para el accionamiento de la máquina útil. Hay una pérdida de potencia habitualmente entre la entrada y la salida, que tiene que ver con los rendimientos, ¿sí?, del mecanismo de engrane que está acá dentro, de esta caja negra. Si yo destapo la caja negra, seguramente vamos a tener una cantidad de engranes determinadas, dispuestas de alguna forma, en las cuales cada uno de los engranajes cumple por sí mismo la ley del engrane. Bien, entonces, estamos hablando, esto básicamente, la idea de un reductor de velocidad, que es muy común en la tecnología actual, es muy común para el accionamiento de máquinas útiles, ¿sí? Ahora bien, los engranajes y los trenes de engranes no se utilizan, o no pueden, o sea, hoy el sinónimo de los trenes de engranes está vinculado con la transmisión de potencia, ¿sí? Históricamente los trenes de engranes, esto ya lo comentamos un poco en la clase anterior, están relacionados con temas de control y con temas de que yo con trenes de engranes puedo llegar a construir mecanismos de computación, en los cuales yo puedo computar determinada cantidad de datos en función de que voy a tener un input determinado, ¿sí?, y en función de ese input, que pueden ser una determinada cantidad de vueltas, voy a tener un output determinado que va a ser otra determinada cantidad de vueltas, ¿sí? Esto, de hecho, las cajas registradoras antiguas, ¿sí?, eran mecanismos computadores mecánicos. Hablamos de las computadoras de tiro de los buques de Primera y Segunda Guerra Mundial, que eran computadores mecánicos. Tal es así el tema de que los engranajes y los trenes de engranes, en lo que fue la primera parte del siglo XX, estaban tan relacionados con lo que era lo moderno y con lo que era la tecnología de punta, todo lo que hoy podemos asimilar a un iPhone 13 o a un telescopio espacial Hubble, o
biología de última tecnología, ¿no? O sea, en la época la primera mitad del siglo XX, se consideraba que lo que estaba relacionado con trenes de engranes era tecnología de punta. Tal es así que hay una película que no es para que la vean en épocas de parciales, pero una película que es maravillosa, en el cual se llama Tiempos Modernos, que es de Charlie Chaplin, en el cual la modernidad está expresada por mecanismos con trenes de engranes. Mecanismos con trenes de engranes. Esta película es de 1936. Es de 1936, obviamente en blanco y negro. O sea, la primera película comercial a color que se conoció fue Lo que el viento se llevó, que es de 1939. Esta es un poco anterior. Y si nosotros como ingenieros realmente sería bueno que veamos Tiempos Modernos, pues tiene un montón de significados que siguen vigentes. Bueno, Chaplin, si no lo conocen, fue un actor maravilloso. Así que estaba la modernidad y la tecnología de punta estaba relacionada con los trenes de engranes, pues no solamente se transmitía potencia, sino que además, con distintos tipos de trenes de engranes, puedo construir elementos de control. Como este elemento, este computador mecánico que está acá. ¿Algunos saben lo que es esto? Algunos ya lo saben porque lo vieron cuatripasado, pero el que no lo vio cuatripasado, ¿saben qué es ¿Una esto? máquina de escribir? No es una máquina de escribir. Tiene un teclado de máquina de escribir, pero no es una Es máquina de escribir. la máquina de Turing. Enigma. Lo usó Es en la la Segunda máquina, Guerra Mundial. es de la Segunda Guerra Mundial, es la máquina Enigma. Alguna vez cuando estuve en De Londres, esa también hay una película, profe. hay una película que es maravillosa, con, ¿cómo es? Con Benedict, el actor se llama Benedict, no, me olvidé el apellido, pero que Cumberbatch. que es el que hace de Sherlock. Es muy buena la película es excelente, o sea, el contexto histórico que tiene es alucinante. Y está bueno, pues, en la parte personal del personaje, ¿no? De la película, que era el matemático Alan Turing. No escatiman muchas de las barbaridades que se hicieron con el personaje en la vida real, ¿no? Pero bueno, la máquina Enigma era un computador mecánico hecho con trenes de engranes. Eh, y, y las combinaciones que tenían eran infinitas. O sea, el tema de que Turing se haya dado cuenta de que los alemanes terminaban, o sea, que estaban en un régimen totalitario, y bueno, y terminaban siempre con un saludo al líder del movimiento. Entonces ahí empezaron a sacar un poco eh, a desenrollar un poco el ovillo de toda la problemática de los códigos. Pero esto es una prueba de que la tecnología de trenes de engranes era muy, muy, muy común en esa época, y estos son ejemplos tremendamente comunes, ¿no? De mecanismos, ¿sí? Que se utilizan para cosas distintas que para la transmisión de potencia. Pero a nosotros, en realidad, nos va a interesar para las actividades industriales que tenemos en la actualidad. Hoy gran parte de lo que tiene que ver con el control, con medición de tiempos y con mecanismos computarizados, o sea, utilizamos medios electrónicos, ya prácticamente no utilizamos medios mecánicos. Sí, los medios mecánicos siguen siendo tremendamente importantes y tremendamente decisivos a la hora de transmitir potencia y de darle a las máquinas útiles que nosotros utilizamos las distintas velocidades, ¿sí? Y las distintas velocidades que necesitan las distintas partes de un mecanismo útil, ¿sí?
el ejemplo clásico, un ejemplo clásico de un mecanismo de engranes en el cual estoy transmitiendo potencia y puedo variar esa potencia, es un mecanismo como el que tenemos en la pantalla en este momento, que es el mecanismo de una caja de cambios en la cual tengo distintas relaciones de transmisión dependiendo en cómo ubique los engranajes que yo estoy utilizando. Bien, vamos entonces ahora a dedicarnos de lleno al tema de trenes de engranes. Y antes de empezar, a hablar o hablar más cosas del tema de trenes de engranes, vamos a ver cuáles son las claves, cuáles son las palabras y los elementos claves para denominar a los trenes de engranes. Dijimos que un tren de engranes es un conjunto de dos o más engranajes, ¿sí?, que están vinculados entre sí y que cumplen la ley del engrane. Ahora, hay distintas formas de vincularlos. Entonces, si puede pasar que todos los ejes de las ruedas dentadas de mi tren de engranajes sean todos ejes o que actúen esos ejes como vínculos fijos. Si ocurre esto, a mi tren de engranajes lo voy a denominar ordinario. Si todos los centros de rotación, de las ruedas dentadas de mi tren de engranajes, ¿sí?, son vínculos fijos, entonces el tren lo voy a llamar ordinario. A todo tren que no pueda llamar ordinario, lo voy a llamar planetario. Ahora bien, si el tren es planetario, puede pasar que las ruedas dentadas engranen con dentado exterior o que engranen con un dentado interior y otro exterior. Los trenes planetarios que engranan exclusivamente por dentado exterior los voy a llamar epicicloidales. Epi del griego, ¿no?, que es exterior, que es, de hecho, la palabra epidermis, ¿sí?, ¿sí?, quiere decir, o sea, que es lo que se denomina piel, ¿sí?, que el tejido es el tejido exterior, ¿no? O sea, lo que es epi tiene que ver con lo exterior. Y si el tren planetario es con dentado interior y exterior, lo vamos a llamar hipocicloidal, ¿sí? De hecho, hipo, como la palabra hipopótamo, que es por debajo del agua, ¿no? Entonces, si es planetario, epicicloidal o hipocicloidal. ¿Te hago una consulta? ¿Sí? ¿Cómo no? Ahí en el ejemplo de epicicloidal, no entiendo por qué ese sería planetario. Tipo, los ejes de, de esas ruedas dentanas no podrían estar fijos. En el en el otro entiendo que está girando, pero en el de epi, ¿no podrían estar fijos? El, el ejemplo que está acá es para demostrar que, que el engranaje, ¿sí?, tienen un dentado, o sea, que tocan por el exterior. O sea, eventualmente una puede estar fijo y el otro puede estar girando alrededor de este. No está especificado el dibujo. Acá la idea del dibujo es mostrar que es contacto exterior. De hecho, al decir que es planetario, evidentemente uno de los dos centros, ¿sí?, no va a estar fijo. O este centro no va a estar fijo. Igual que acá. Uno de los dos centros no va a estar fijo. Sí, sí, perfecto. Ahí ¿Está entendí. claro? Bien. Otra clasificación es si todos los planos de simetría, ¿sí?, o si yo considero las ruedas dentadas, ¿sí?, como elementos planos. Si todas las ruedas dentadas están en un mismo plano, el tren se va a llamar simple. Simple. Y todo tren que no sea simple lo voy a llamar
compuesto. Es decir, que las ruedas dentadas están en más de un plano. Estas denominaciones son para ponernos de acuerdo en cómo llamamos a las cosas, para ponerle nombre a las cosas. Podríamos llamarlo distinto, pero una forma bastante común y que está bastante vinculado con la literatura técnica que usamos en Argentina y que se usa en Europa, está muy vinculado a este tipo de denominación. Entonces, antes de empezar, decimos cómo vamos a llamar a las cosas. Entonces, ya que sabemos cómo se van a llamar las cosas, acá tenemos el tren de engranes más elemental del cual podemos disponer, que es este que está acá. En el cual tengo dos ejes, que están fijos, ¿sí? Y dos ruedas dentadas que engranan de una forma similar a como se ve en el gráfico este animado, ¿no? En este gráfico GIF. ¿Quién me dice cómo se llama este tren de engranes? Ordinario simple. Ordinario simple. Ordinario simple. Muy bien, Nicole. Ordinario simple. Todas las ruedas están en un mismo plano. Todas las ruedas dentadas están en un mismo plano. ¿Sí? Los ejes son fijos. Entonces, es ordinario simple. Tren ordinario simple. Y el tren ordinario simple, ¿sí?, va a tener esta característica. Acá tengo dos ruedas dentadas, ¿sí? Y fíjense qué es lo primero que salta a la vista, al margen de que los centros están fijos. Que las velocidades angulares de cada rueda dentada, ¿sí?, tienen sentidos opuestos. Lo primero que salta a la vista es que en las ruedas dentadas, ¿sí?, que engranan exteriormente, en las ruedas dentadas que engranan exteriormente, ¿sí?, las que están en contacto entre sí, tienen sentidos distintos. Bien, ¿cómo hago entonces ahora para relacionar la cinemática de estas ruedas dentadas? O sea, ¿qué características tienen estas ruedas dentadas? Cada una tiene una determinada cantidad de dientes, cada una tiene un diámetro exterior, un diámetro interior, ¿sí? ¿Y cómo hago para determinar, en función de la velocidad de entrada, cuál sería la velocidad de salida? Bien, para hacer esto vamos a ir a esta nueva figura que tengo acá, en la cual ustedes se acuerdan que nosotros, la clase pasada, vimos la ley fundamental del engrane. Y que la ley fundamental del engrane, aparte de ser un encordio para demostrar geométricamente, habíamos dicho que la ley fundamental del engrane tenía algo que era maravilloso. Todo lo maravilloso que puede tener una ley del engrane, ¿no? Pero bueno, algo maravilloso. ¿Qué era lo maravilloso que tenía la ley del engrane? Que yo con la ley del engrane podía, de alguna forma, asimilar, ¿sí?, la cinemática de dos ruedas dentadas a la cinemática de dos ruedas de fricción, las cuales cada una de ellas tienen un radio igual al radio primitivo de cada engranaje, ¿sí? Y considerando que esas dos ruedas dentadas de radio primitivo determinado, ¿sí?, están en contacto como ruedas de fricción y ruedan, o sea, por contacto de fricción sin deslizar, ¿sí? Es como que las superficies primitivas de la rueda dentada 1 y la superficie primitiva de la rueda dentada 2, ¿sí?, giran, ¿sí?, como si fuera por fricción sin deslizar. Entonces, como se cumple la ley del engrane, desde el punto de vista cinemático,
solo desde el punto de vista cinemático, puedo asimilar el funcionamiento del tren de engranajes al de ruedas de fricción de radio primitivo que ruedan sin deslizar. Entonces, esto es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque yo paso de tener para el análisis cinemático, paso de tener 2 ruedas dentadas a tener 2 ruedas de fricción con un radio determinado. Es decir, mi nuevo sistema de engranajes lo voy a representar, ¿sí?, por 2 ruedas de fricción que tienen los radios primitivos o los diámetros primitivos de cada uno de los engranajes, ¿sí? Entonces, es mucho más fácil de evaluar ahora. Vamos a ir a la evaluación del tren ordinario simple, ¿sí? Lo primero que yo tengo es que cuando tengo 2 ruedas que están rodando sin deslizar y están en contacto, ¿sí?, tengo que en el punto común la velocidad tangencial es la misma. Si la velocidad tangencial es la misma, entonces tenemos que el radio primitivo 1 por la velocidad 1, que en este caso puedo decir que es la velocidad de entrada, va a ser igual al radio primitivo 2 por la velocidad angular 2. ¿Sí? Y del mecanismo y de la definición de módulo de los engranajes que vimos en la clase pasada, podíamos decir también que el módulo, ¿sí?, es igual de cada rueda dentada, es igual al diámetro primitivo de esa rueda dentada, dividido la cantidad de dientes de esa rueda dentada. ¿Sí? Con lo cual tenemos que la relación de radios, ¿sí?, es igual, o va a ser igual a la relación de dientes, donde Z1 y Z2 es la cantidad de dientes que tiene mi engranaje, y la relación de radios acá es inversamente proporcional a la relación de velocidades angulares. Con lo cual, voy a sacar una primera relación que es muy útil, ¿sí?, en el cual me vincula que la relación de velocidades angulares es inversamente proporcional a la relación de cantidad de dientes de cada engranaje. La relación de velocidades angulares es inversamente proporcional a la relación de dientes, de cantidad de dientes que tiene cada engranaje. ¿Y por qué el signo menos? El signo menos, ¿por qué? Porque el sentido de giro de la rueda dentada 1 es opuesto al sentido de giro de la rueda dentada 2. Entonces, cuando tengo un tren ordinario simple en el cual los engranajes están engranando los dos con engranes exteriores, ¿sí?, la relación de velocidades la obtengo muy fácilmente con la cantidad, contando la cantidad de dientes que tiene cada engranaje. Esto es maravilloso, ¿por qué? Porque si yo tuviera que medir el diámetro primitivo de un engranaje, es muy difícil de medir, no tengo una forma directa de medirlo, el diámetro primitivo. En cambio, la cantidad de dientes sí la puedo medir fácilmente. Basta con contar los dientes. Entonces, si yo tengo la cantidad de dientes de cada una de estas 2 ruedas dentadas, conociendo la velocidad de entrada, automáticamente ya puedo calcular la velocidad de salida, que sería omega 2. ¿Clarito hasta ahora? ¿Alguna duda? No. Bien. Hola, Alan, ¿cómo andás? Bien, todo tranquilo. Bien. Entonces. Ok. Acá tenemos una rueda dentada interior, ¿sí?, que tiene dentado interior, ¿sí?, y una rueda dentada que tiene dentado exterior, ¿sí?
Ambas ruedas, esto es se la llama, también se conoce como corona, en la bibliografía en inglés también le dicen anillo, ¿sí? Esta corona, de alguna forma, el centro de rotación está fijo, ¿sí? Y este piñoncito que está dentro de la corona, también su eje está fijo, ¿sí? ¿Cómo se llama este tren de engranajes? También es simple porque está en el Planetario plano. hipocicloidal, o como se llama. ¿No es Eh, ordinario porque tienes el centro fijo, la corona? es cierto, es ordinario. O sea, las dos, o sea, tanto el engranaje, tanto la corona como el piñón, ¿sí? Están fijos, no se mueven, están fijos, ¿m? Están fijos. Entonces, este tren de engranajes también es un tren de engranajes ordinario simple. También es un tren de engranajes ordinario simple, ¿sí? Porque los centros de rotación de ambas ruedas dentadas están fijos. Los centros de rotación de ambas ruedas dentadas están fijos. ¿Mm? ¿Y en qué se diferencia este tren ordinario simple del anterior que vimos? ¿En qué se diferencian? En el sentido de giro. El sentido de giro, si ustedes se fijan, el sentido si bien las velocidades angulares son distintas, fíjense que el sentido de giro de la rueda roja, ¿sí?, es el mismo sentido de giro de la corona, ¿eh?, que está en verde. Si hay alguien que es daltónico, o sea, el sentido de giro de la corona es el mismo sentido de giro de el piñón. Entonces, cuando yo simbolizo mediante los diámetros primitivos, ¿sí?, al piñón y a la corona, ¿sí?, me va a quedar circunferencias primitivas, ¿sí? Y cuando hago el mismo análisis que hice para el tren anterior, la relación es la misma. La relación es la misma, con una única diferencia. El signo que voy a poner va a ser un signo positivo, ¿eh? Entonces, la relación de velocidades es inversamente proporcional a la relación de cantidad de dientes. Y si yo en lugar de tener la cantidad de dientes, tuviera los diámetros, ¿sí?, ¿cómo sería esta expresión? Si yo en lugar de tener la cantidad de dientes Z1 y Z2, tuviera los diámetros, ¿cómo sería esta expresión? Sería R1 sobre R2. R1 sobre R2, ¿sí? O D1 sobre D2, ¿sí? Bien, por lo general lo que vamos a tener es una cantidad de dientes, pero eventualmente, en algún problema, puede ser que tengan el diámetro primitivo. Bien. Ya son semi-expertos en trenes de engranes. Este tren de engranes que está acá. Sí, ¿quién preguntaba algo? Acá, Axel. Axel. En el caso anterior, cuando el sentido de giro era contrario, Sí. la expresión sería, cuando hablamos de radios o diámetros, es omega 2 sobre omega 1 es igual a R2 sobre R1. No, es inversa. O sea, fíjate que Con los radios. la cantidad de... o sea, el radio, ¿a qué es igual? El módulo, ¿a qué es igual? Claro. El módulo es el diámetro dividido la cantidad de dientes. Claro. ¿Sí? Está bien. Bien. Está bien.
O sea, O sea, en los y dos lo que casos se tenemos mantiene. además que el módulo, para que dos, o sea, acordate que una de las condiciones para que dos ruedas dentadas puedan engranar es que su módulo sea el mismo. Es una de las condiciones. ¿Se acuerdan, no? ¿De esto? Sí, Bien, perfecto. seguimos. Gracias. No, usted lo merece. Bien, seguimos. Quiero que me digan ahora, a ver, Nicole, decime, ¿qué tren de engranes tenemos acá? Ordinario simple. Un tren ordinario simple. Un tren de engranajes ordinario simple. Un tren de engranajes ordinario simple. ¿Por qué le puse acá N1, N2, N3, N4 en lugar de omega? Y porque hay muchos autores que a la cantidad de revoluciones, o sea, especialmente las velocidades angulares expresadas en revoluciones por minuto, les ponen n minúscula. Entonces, para que nos familiaricemos con las distintas nomenclaturas, acá en lugar de ponerle omega, le puse n1. ¿Sí? Hay muchos autores que cuando las velocidades angulares se dan en revoluciones por minuto, en lugar de ponerle omega, le ponen n. Yo por una cuestión de costumbre le pongo omega a todo, pero no está mal ponerle N1. Así como hay algunos autores, como Gigler entre ellos, que o al número de dientes de cada engranaje, en lugar de ponerle Z, le ponen N mayúscula, que nosotros usamos para otro tipo de cosas, lo usamos más para potencia. Pero bueno, son denominaciones que pueden tener en la bibliografía. Bien, están todas las ruedas dentadas en el mismo plano, y es un tren ordinario simple. ¿Y cómo calculo la cantidad, la velocidad de salida en función de la cantidad de dientes que tiene cada rueda dentada? ¿Cómo les parece que hagamos? Te conviene solamente mirar la primera y la última. Lo del medio se usa para distanciar y cambiar sentido de giro. ¿Escucharon lo que acaban de decir? Sí, se escuchó. Perfectamente. Fíjense que acá cuando agregamos una rueda dentada más, ¿sí? Fíjense que en este caso, esta rueda dentada tiene un sentido levógiro, un sentido hacia la izquierda, ¿sí? Este tiene un sentido hacia la derecha, y este vuelve a tener el mismo sentido de giro de la de entrada. Y si agregara otra rueda dentada más, ¿sí? Volvería a cambiar el sentido de giro. Entonces, además no hace falta que estén en línea, pueden estar de distintas formas las ruedas dentadas. Entonces, el artilugio matemático que uso, digo, bueno, velocidad de salida sobre velocidad de entrada, si esta es la velocidad de entrada y esta es la velocidad de salida, ¿sí? Yo lo puedo poner como velocidad de salida dividido omega 1, que Z está acá, y multiplicado por omega 1 dividido la velocidad de entrada. Ahora, si yo reemplazo esto por su valor, es Z1 sobre ZS, y esto es ZE sobre ZS. Con lo cual, para este caso particular, ¿sí? El Z1 se simplifica y me queda, o sea, el signo más también se simplifica y me queda que es cantidad de dientes de entrada sobre cantidad de dientes de salida. Y la rueda Z1, que en muchos casos se la denomina parásita, ¿sí? Y desde el punto de vista cinemático, o sea, desde el punto de vista cinemático, para lo único que me sirve la rueda esta parásita o intermediaria es para alejar los centros de las ruedas 1 y 2, y me sirve para cambiar el sentido de giro. Para cambiar el sentido de giro y para alargar la distancia entre centros entre la primera y la segunda. Pero la relación de transmisión depende básicamente de la cantidad de dientes de la rueda de entrada y de la rueda de salida.
Esto suponiendo que no tenemos pérdidas o pérdidas apreciables en el medio, ¿sí? Y más que nada para hacer o sea, siempre hablando de un análisis cinemático. Entonces, si nosotros tenemos un tren ordinario simple, y acá ya está representado por las circunferencias primitivas, con 4 engranajes, ¿sí? Entonces, ¿sí? La velocidad angular de 4 dividido a la velocidad angular de 1, yo la puedo expresar como la descomposición de las velocidades angulares, y si yo observo cómo me va quedando esta productoria, me va a quedar como que en el numerador tengo la productoria de número de dientes de los engranajes motores. ¿Por qué motores? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el engranaje 3 es motor del engranaje 4. El engranaje 2 es engranaje motor del engranaje 3. Y el engranaje 1 es engranaje motor del engranaje 2. Y en el denominador tengo, ¿sí?, la cantidad de dientes de engranajes conducidos, o los Z conducidos. ¿Y por qué? Porque el Z4, el engranaje 4, es conducido del 3. El 3 es conducido del 2, y el 2 es conducido del 1. Es decir, que yo podría, o sea, si yo tuviera muchos engranajes, si no tuviera ganas de contarlo, pero sé cuánto, tengo la cantidad de dientes de cada uno, yo podría simplificar esta fórmula como que la velocidad angular de salida sobre la de entrada es igual a la productoria de la cantidad de dientes de ruedas motoras o conductoras dividido la productoria de cantidad de dientes de las ruedas dentadas conducidas, ¿sí? El signo, ¿sí?, si el sentido de giro de entrada es igual al sentido de giro de salida, ¿sí?, el signo va a ser positivo, y si es contrario va a ser negativo. Si tuvieran muchas ruedas dentadas y no tienen ganas de fijarse manualmente el sentido de giro, lo que pueden hacer es contar la cantidad de ejes, ¿sí?, y el signo lo determinan con menos 1 elevado a la cantidad de ejes menos 1 o más 1. Con lo cual les va a dar el signo. Pero en líneas generales, fijándose, siempre tienen 3, 4, 5 ruedas, manualmente se ve fácilmente. Genial. ¿Qué tenemos acá ahora? Este me encantó. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama este tren de engranajes? Este es compuesto, ¿no? Este es Ordinario. compuesto. Ordinario ¿Cómo? compuesto. Ordinario compuesto. Es un tren ordinario compuesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las ruedas dentadas no están todas en un mismo plano. Las ruedas dentadas no están todas en un mismo plano. ¿Sí? Pero yo no visualizo el plano. Acá tenés el tren de engranaje desde una vista superior, ¿sí? Y acá tenés una vista principal, o sea, una vista lateral del tren de engranajes, ¿sí? Ya acá en la vista lateral ya estás viendo que estas ruedas dentadas, la rueda amarilla y la rueda verde, ¿sí?, están en un plano distinto de la roja y del azul. Ah, pero no importa que sean paralelos. Es que deben ser paralelos. Ah, ok, listo. Genial. A no ser que tuviera otro tipo de engranajes, que son engranajes cónicos, ¿sí?, que no lo estamos viendo en este momento. Entonces, tenemos que las ruedas dentadas están en dos planos distintos. Están en dos planos distintos. Fíjense que la velocidad de entrada va a ser con la rueda 2.
Alguien me puede decir, Carlos, ¿dónde está la rueda dentada 1? Bueno, en los problemas de trenes de engranes es muy común que empiecen con el omega 2, ¿sí? Y que con Z2 y que no haya una Z1. Puede pasar, ¿sí? Entonces, tenemos una rueda dentada 2, ¿sí? Que es la rueda motora, y tenemos una rueda dentada 5, que es la rueda de salida, que alimenta el eje de salida. Fíjense que en el tercer eje, ¿sí? En el tercer eje, tenemos una misma pieza con dos ruedas dentadas en distintos planos, la Z3 y la Z4. ¿Qué tienen en común? Que están unidos los dos engranajes, ¿sí? Los dos engranajes están unidos, ¿sí? Y los dos tienen la misma velocidad angular. Y los dos tienen la misma velocidad angular. Acá se ve claramente que los dos van girando con la misma velocidad angular. Este tren se llama entonces tren ordinario compuesto, ¿sí? Lo representamos ahora por los diámetros primitivos, ¿sí? Y el principio es el mismo. El principio es el mismo, ¿sí? Productoria de ruedas conductoras sobre productoria de ruedas conducidas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las ruedas conductoras o motoras? Tenemos la Z2, que es rueda motora de la Z3. La Z3 es conducida, o sea, no conduce a nadie, entonces no tengo nada con Z3. La Z4, ¿sí? Es conductora de la Z5. Entonces, en el numerador voy a tener Z2 por Z4. Z2 por Z4, ambas ruedas motoras, ¿sí? Y acá tengo que las ruedas conducidas son Z3 y Z5. Si tuviera en el medio, ¿sí? Una rueda más, ¿sí? ¿En qué cambiaría? Si tuviera acá, entre la Z4 y la Z5, tuviera otra rueda intermediaria, ¿sí? ¿En qué cambiaría esta ecuación? El signo, ¿puede ser? El signo y le Solamente en el agregaría- signo. Si yo tuviera otra rueda dentada acá en el medio, lo que haría esta rueda dentada, o sea, acá en el medio, me cambiaría el sentido de giro final. Entonces, acá tendría que omega 5, ¿sí? Sobre omega 2 sería menos este mismo producto. ¿Por qué? Porque esta rueda dentada estaría como conducida de Z4 y estaría como motora de Z5. La tendría en el numerador y en el denominador, o sea, se simplificarían, ¿sí? Y la expresión, ¿sí? En módulo o en valor absoluto quedaría igual. Y cambia solamente en el signo. Bien, ¿clarito hasta ahora? Es muy claro. O sea, esta es la teoría de este tipo, de este temario, ¿sí? Y los problemas de esto es muy mecánico, es muy fácil y ojalá siempre les toque algo de esto nos paséis en los finales porque es muy fácil de resolver. Tienen que ser prolijos nada más y leer bien la consigna, pero después la resolución es muy fácil. Bien, vamos a complicarlo un poco. Vamos a dejar de lado ya las cosas ordinarias y vamos a ponernos a ver cosas más delicadas. ¿Qué es esto que está acá? ¿Cómo se llama este tren de engranes? Sería planetario este. Este es un planetario. sí. Este es un planetario. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Quién me dice cómo se llama? Epiciclos, ¿Cómo? epi, no sé cuánto. Tren planetario. Excelente, Nicole. Es tren planetario epicicloidal, tren planetario epicicloidal simple. ¿Entienden ahora por qué hice el cuadrito ese cuando empezamos la clase y le puse las claves? O sea, con esas 6 líneas sacan los nombres de todos los trenes que van a aparecer hoy por acá. Tren
planetario. ¿Por qué planetario? Porque uno de los ejes de las ruedas dentadas no está fijo. Entonces, tren planetario epicicloidal simple. Tren planetario epicicloidal simple. Bien, vamos a ver qué es cada cosa en este tren planetario epicicloidal simple. Vamos a ver qué es cada cosa. Entonces, tenemos un eje que está fijo. Un eje está fijo. El otro no está fijo. ¿Sí? Este puede girar libremente. ¿Sí? El elemento mecánico que vincula al engranaje amarillo con el engranaje azul es esta barra verde que está acá, que se llama brazo. Esta barra se llama brazo. ¿Sí? Y esta barra puede estar a un costado, o sea, puede estar siempre hay muchas configuraciones distintas con los brazos. ¿Sí? Al engranaje central lo llamamos sol, y al engranaje que gira alrededor del sol lo llamamos engranaje planeta o planetario. Fíjense que el brazo, ¿sí?, va a estar girando. ¿Con qué velocidad va a girar el brazo? Con la No lo velocidad. sé, en principio no lo sé. No lo sé. En principio no sé con qué velocidad va a girar. ¿Sí? En principio no sé o sea, es una cosa que es algo que voy a tener que calcular. ¿Sí? Entonces, vamos a tener el engranaje sol o central, ¿sí?, que lo vamos a llamar, va a tener una cantidad de dientes Z1 y va a girar con una velocidad angular omega 1. Voy a tener el engranaje planetario, que va a estar girando con una velocidad omega 2, ¿sí? Y voy a tener el brazo, que va a estar girando con una velocidad angular omega b. Entonces, reemplazo los engranajes por la figura de las circunferencias primitivas, ¿sí? Y fíjense que una forma de configurar este tren de engranes, esta es la vista lateral y esta es la vista de frente, ¿sí?, o esta es la vista de frente y esta es la vista lateral. Fíjense que si este es el eje, ¿sí?, tenemos dos engranajes en el cual este está fijo, ¿sí? El brazo puede girar alrededor del eje central, con lo cual, fíjense que la velocidad del brazo no tiene, en principio, nada que ver con la velocidad del engranaje solar. ¿Sí? El brazo gira con una velocidad determinada y el engranaje solar gira con otra velocidad. ¿Sí? Y el engranaje planetario, a su vez, gira con otra velocidad. Bien, ¿cómo hacemos para relacionar las velocidades? ¿Y cómo puedo hacer para saber cuál es la velocidad de entrada y cuál es la velocidad de salida? Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo hacerlo? Se está moviendo todo, digamos. Tenés un omega de salida, ¿qué sería el sol? ¿También tiene una velocidad o está fijo el sol? No, todo se mueve. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un sistema de coordenadas en el brazo. Entonces voy a poner que es un sistema de coordenadas no inercial este. Y voy a poner un observador en este sistema de coordenadas que está fijo en el brazo. ¿Sí?
¿A quién ponemos observador? ¿Alguien vio Space Jam? ¿Alguien vio Space Jam? La última película. La No dos la o de la la uno. década del 90, ¿no? ¿Alguien vio Space Jam? La 2 no la vi todavía. ¿No? Está muy buena. Así que, véanla. Después de lo parcial, obvio. Bueno, vamos a ponerlo a Marvin, acá. Ahí está, Marvin. Y no les digo nada de Marvin en Space Jam 2 porque si no les spoileo la película y siempre mis amigos me dicen que soy experto en spoilear películas, así que me voy a callar la boca. Entonces, vamos a ponerlo a Marvin acá como observador. ¿Sí? Cuando Marvin está acá parado, él en realidad ve a este sistema como si fuera un tren ordinario común. Lo que pasa es que, en realidad, las velocidades que está viendo Marvin son velocidades relativas. Entonces, Marvin, lo que está viendo, paradito acá, es que la velocidad de salida, ¿sí? En realidad es la velocidad de salida menos la velocidad de brazo, y la velocidad de entrada menos la velocidad de brazo. Y como Marvin piensa que es un tren ordinario simple, ¿sí? Me va a decir que esta relación de velocidades, que sería omega 3 menos omega 2, ¿sí? Es omega 3 menos la velocidad de brazo sobre omega 2 menos la velocidad de brazo. ¿A qué es igual esto? Si fuera un tren ordinario simple, ¿a qué sería igual esto? A la relación entre La dientes. relación de Z. La relación entre dientes. Menos Z2 sobre Z3. Entonces, esta relación sencilla que acabamos de determinar, esto en realidad no lo inventó Marvin, que es un dibujito animado, o sea, lo inventó un investigador británico hace muchos años, que se llamaba Willis. Entonces, a esta relación que escribimos acá, para el tren planetario epicicloidal simple, la llamamos relación de Willis. Relación de Willis. Es tremendamente útil. Todos los problemas en los cuales aparezca un planetario, aplicamos la relación de Willis. En absolutamente todos. Perdón, ¿el brazo siempre va para un lado determinado? El brazo puede ir para un lado determinado o puede estar fijo. Si el brazo está fijo, ¿cuánto está vale fijo. la velocidad del brazo? 0. Y se convierte en un tren Sí, en un ordinario y simple. deja de ser planetario. Perdón, tengo una duda de la ¿Una sola? foto anterior. Me quedó una duda ahí en la fórmula. ¿Omega de salida no sería omega 2? No. Esta es la velocidad de Ah, entrada y esta de salida. los anoté al revés, perdón. No, no hay problema. Bien. ¿Qué tenemos acá entonces? ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué tipo de tren? Así como Planetario. está, para que no haya ¿Es trampas. escenario simple, así como está, sin Así moverse? como está, es un tren ordinario simple, así como está. Pero en realidad la idea es decir que acá tengo un vínculo fijo y que esto en realidad puede girar. Y que esto en realidad puede girar. Entonces, si esto ahora sí, el brazo este puede girar, ahora sí, ¿cómo se llama este tren de engranajes? Planetario hipocicloidal. Genial, Sí. me encantó. Me encantó. Es tren planetario hipocicloidal, ¿y qué más? Todas las Simple, ruedas porque está todo en el mismo dentadas plano. están en un mismo plano. Todas las ruedas dentadas. Entonces, tren planetario hipocicloidal simple. Tren
planetario hipocicloidal simple. ¿Y en qué cambia la relación de Willis entre este tren planetario y el otro? Ya que si hipocicloidal va a ir todo en el mismo sentido, entonces sería positivo. Exactamente. Si acá reemplazando las ruedas dentadas por las circunferencias primitivas, ¿sí? Bien, hay muchas formas, hay infinitas formas, hay muchas formas de configurar esto para que esto gire así. Fíjense que esto visto de frente, esto visto con un corte lateral, o con un corte, ¿sí? Fíjense que el brazo puede girar alrededor del eje fijo, ¿sí? Y el eje que está conectado al brazo y al planetario está conectado de tal forma que vincule la rotación del planetario con respecto a la rotación del brazo. Bien. Acá tenemos otro tren que es como es. ¿Cómo se llama este? Y este tiene de EPI y tiene de hipo también, ¿o no? Tiene de EPI y No tiene... es tipo si tiene de las dos. ¿Cómo? Si tiene de las dos, no es tipo. Tiene de las dos. Entonces, si tiene las dos, lo voy a llamar tren planetario EPI hipo cicloidal simple. Tren planetario EPI hipo cicloidal simple. Tren planetario EPI hipo cicloidal simple. Pues están todos en un mismo plano. ¿Sí? Perdón, hay algo que como que a mí no me cierra, que, digamos, ¿qué es lo motor y qué es lo conducido acá? Bien. La potencia, ¿por dónde puede ingresar en este tren? Por el Por el sol, eje. porque está fijo. Por el eje. No, el sol no está fijo, ¿eh? Acá lo vamos a ver mejor. La Sí, por el potencia, ¿por dónde puede entrar exterior, acá? por el exterior o por el sol. ¿Y por dónde más? ¿No es por los ejes que vos ingresás y sacás potencia? Está bien, pero este engranaje, la corona, puede estar fija o la corona puede ser móvil también. La potencia puede ingresar por la corona, la potencia puede ingresar por el eje, por el engranaje solar, o puede ingresar por el brazo. Es más, de hecho, muchas veces la potencia la voy a sacar por el brazo. O sea, va a ingresar muchas veces por el engranaje central y va a salir por el brazo, por ejemplo. Es muy común. O sea, eso pasa, por ejemplo, en las mezcladoras de cemento. En la cual la potencia sale por el brazo, donde el brazo en realidad es la chapa que contiene a todos los engranajes de salida. Acá tenemos varios ejemplos. Acá hay un ejemplo donde se ve claramente, ¿sí?, que la corona está cerrada y tiene un eje particular de la corona, ¿sí? Acá tenemos el engranaje central, entonces depende de cómo, acá se ve claro, fíjense, acá casi todos los epihipocicloidales no tienen un solo brazo, tienen por lo menos 3 o 4 brazos, son de 3 o de 4 brazos, ¿sí? Donde el brazo es de esta forma. ¿Y por qué? Porque si bien cinemáticamente es lo mismo, y cuando haga el análisis cinemático lo voy a hacer con una sola rueda, como está acá, con un solo brazo, en la práctica, ¿sí?, en la práctica estos trenes grandes tienen por lo menos 3 brazos, que es lo que hace que el esfuerzo, ¿sí?, se distribuya en los distintos engranajes alrededor, o sea, alrededor del engranaje Sol. Acá lo ven, acá pueden verlo mejor. Fíjense, vean cómo acá tenemos la corona fija,
acá tenemos la corona fija, ¿sí? Tenemos el engranaje solar, ¿sí? Que está conectado exteriormente, ¿sí? Y acá tenemos la salida a través del brazo. ¿Lo ven? Sí, Puede pasar sí, también se que ve. la potencia ingrese por el brazo y que salga por el engranaje solar. Y si el engranaje Pero solar está fijo, puede salir por la corona. para que entre y salga potencia, digamos, no necesito que en algún momento alguna de las tres cosas esté fija. Para que el problema sea determinado, sí. De hecho, muchas veces le vamos a decir que alguno de los elementos está fijo, cosa de que cuando reemplazan en las fórmulas tengan una ecuación con una sola incógnita y no con varias incógnitas. O que tengan dos ecuaciones con dos incógnitas. Si no, el problema Claro, les queda indeterminado. Es claro, cierto lo que porque como decís. o sea, no encontraba de qué forma se Sí, 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 trababa en sí. algún momento Por lo general siempre vamos a tener que alguno de los elementos está fijo. Por lo general es muy común que en este tipo de problemas la corona esté fija. En este tipo de problemas es muy común que la corona esté fija. Pero hay aplicaciones y en la página yo subí algunos videos que no voy a pasar ahora por una cuestión de tiempo, pero que si antes de ver Space Jam pueden ver los videos, ¿sí? Tienen varios videos en los cuales tienen cómo están los sentidos de giro, ¿sí? Y siempre los sentidos de giro se van a dar en función de que uno de los elementos siempre lo mantengo fijo. uno de los casos en el que está todo libre, entre comillas, sería el diferencial o algo así, ¿no? ¿Cuál? El diferencial sí, de un auto o algo así. Como que hay uno que está libre y el otro. En el diferencial tenés, sí, pero es un mecanismo un poco más complejo de esto que estamos viendo. O sea, es un mecanismo muy, muy bonito el diferencial. Bueno, matemáticamente, este problema es muy parecido a los demás. O sea, vuelvo a aplicar Willis, ¿sí? Y acá voy a tener rueda 2, rueda 3 y rueda 4, ¿sí? Entonces, en el brazo, ¿sí? Lo que tengo es que la rueda 3, para lo único que me sirve es para cambiar el sentido, ¿sí? Y para permitirme tener un brazo más largo. O sea, la rueda 3 es una rueda parásita. O sea, cuando yo la llevo la reemplazo en la fórmula, veo que Z3 se me simplifica, porque la rueda 3 es motora de la 4, ¿sí? Pero es conducida de la 2. Y por ese motivo, alguien me dice, pero Carlos, ¿no habíamos visto que en los trenes hipocicloidales sea negativo? No, depende. Si en el brazo tengo dos engranajes, entonces el sentido es negativo. ¿Por qué? Porque la velocidad de la rueda 2, ¿sí? La velocidad de la rueda 2, ¿sí? Va a ser distinta a la velocidad de la rueda 4, que es la de salida, la de entrada en este caso. Fíjense cómo está dispuesto, donde yo puedo tomar o sacar potencia, ¿sí? O del brazo, ¿sí? O del engranaje solar, o de la corona. O sea, si yo pusiera una polea acá, y una transmisión por correas, podría ser como rueda motora a la corona. O lo mismo podría hacerlo si la polea, en lugar de ponerla acá en este eje, la pongo en este eje que está acá. ¿Lo ven todos esto? Yo te quería consultar algo que ¿Sí? dos cosas que no entiendo de esto. No entiendo bien qué sería entrada y salida en este gráfico y por qué te conviene tener un brazo más largo, que habías dicho antes. En realidad, el tema del brazo no es que me convenga tener un brazo más largo. O sea, un brazo más largo me genera mayores tensiones. El tema es que
con el engranaje 3, yo lo que estoy haciendo es cambiar el signo, de rotación, el sentido de rotación. ¿Sí? Y la entrada y la salida, lo que estoy diciendo acá es que son indistintas. Todo depende de cada máquina y de cada mecanismo que yo vaya a utilizar. En algunos momentos me va a convenir, para un diseño que yo tenga, ¿sí?, que la potencia ingrese por la corona, o en algún otro diseño me va a convenir que ingrese por el engranaje solar. ¿Está claro esto? Sí. Genial. Bien. Entonces tenemos que aplicamos de vuelta la ecuación de Willis, y en este caso en particular, este epi hipocicloidal va a tener signo menos. Si en el brazo hubiera otro engranaje más, si en el brazo hubiese otro engranaje más, ¿sí?, entonces este signo volvería a ser más. Bien. Bueno, ¿cómo se llama este? Este tren de engranaje. Vamos a ponerle una vista, un corte, una vista en corte. Donde acá tengo el brazo. Es muy común que en los brazos estos, acá sean dobles, por una cuestión resistencial. ¿Sí? Puede ser tren ordinario compuesto. Tren no. Planetario. No. epicicloidal. Fíjate una cosa. Fíjate una cosa. Está bien lo que decía Julián. Es planetario, fíjate. Este eje no está fijo. Este eje puede girar. Ah, Entonces, ok. si tengo Ok. un eje que puede girar, Sí, pensé que estaba fijo. si tengo un eje que puede girar, entonces es planetario. Tren planetario doble epicicloidal, tren planetario doble epicicloidal, ¿simple o compuesto? Compuesto. Compuesto. Tren planetario doble epicicloidal, compuesto. Algunos autores le ponen tren planetario epi-epicicloidal. Epi-epi y doble epi es exactamente lo mismo. Entonces, tren planetario doble epicicloidal, compuesto. Tren planetario doble epicicloidal, compuesto. En corte, y poniendo un brazo un poco más, o sea, acorde a la realidad, ¿sí? Fíjense, el brazo lo tenemos en celeste, ¿sí? Fíjense que la rueda dentada que tiene Z2 y Z3, la rueda dentada que tiene Z2 y Z3, está hecha en una misma pieza. Con lo cual, omega 2 y omega 3 son iguales. ¿Sí? Y acá tenemos Z1 y Z4. Acá tenemos, lo tenemos hecho para que sea más claro todavía. Fíjense que el eje que soporta el brazo, que está todo en azul, ¿sí?, va por adentro del eje de entrada, con lo cual el eje de entrada, que es el que me genera la velocidad de omega 1, ¿sí?, es distinto de la velocidad del brazo. Son distintas. Fíjense que la omega del brazo es distinto de omega 1. Vean que omega del brazo es distinto de omega 1. Y acá el brazo, que tengo otra configuración, que en lugar de tener que el brazo esté por afuera, está en el medio del tren. Está en el medio del tren. Bien. La configuración que vimos recién es muy parecida a esta. En la cual tenemos la misma pieza con Z2 y con Z3. Acá tenemos Z1 y acá tenemos Z4. ¿Cómo hacemos? Donde tenemos que el eje A y el eje C están fijos, ¿sí? Y el eje que une a las ruedas dentadas 2 y 3, ¿sí?, es planetario. Es un eje que está móvil.
Y acá tenemos el brazo que está girando con una velocidad determinada. ¿Cómo hacemos para sacar o para expresar la velocidad de entrada o la relación de velocidades en función de la cantidad de dientes? Y es muy fácil. Es muy fácil. Aplicamos la expresión de Willis en cada una de las etapas. Cada plano del tren se llama, o se dice que cada plano constituye una etapa determinada del tren. ¿Sí? Entonces, aplico Willis en esta etapa. ¿Sí? Entonces, si yo aplico Willis en esta etapa, tenemos que omega 2 menos omega del brazo sobre omega 1 menos omega del brazo es igual a menos Z1 sobre Z2. Y acá, por lo general, omega 2 no la conozco y omega del brazo tampoco la conozco. O sea que tengo dos ecuaciones, una incógnita. Tengo una ecuación y dos incógnitas. Bueno, hago lo mismo en la segunda etapa. En la segunda etapa vamos a tener que omega 4 menos omega b menos omega 3 menos omega b es igual a Z3 sobre Z4. Y acá lo mismo. Omega 3 no la conozco y omega 4 tampoco la conozco. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Pero ahora sí, tengo dos ecuaciones, pero tengo tres incógnitas. ¿Qué otra ecuación más tengo que me relaciona las velocidades? Y tengo una tercera ecuación que me relaciona las velocidades que me dicen que omega 2 es igual a omega 3. Con lo cual, reemplazando en cualquiera de las dos, omega 2 por omega 3, ¿sí? Y multiplicando miembro a miembro estas dos ecuaciones, tenemos que omega 4 menos omega b sobre omega 1 menos omega b es igual a Z3 por Z1 sobre Z4 sobre Z2. Por eso les decía que las únicas dos expresiones que tienen que saber para sacar cualquier problema de trenes es la ecuación de Willis y la ecuación del tren ordinario. Con esas dos ecuaciones sacan absolutamente o resuelven cinemáticamente todos los problemas de trenes de engranes. Bien. Este tren de engranes se usa mucho, tiene un poder de reducción increíble y se usa mucho en este tipo de trenes, se usa mucho en mezcladora de cemento o se usa también en ascensores. ¿Sí? Acá a la izquierda está o sea, este elemento hace las veces de brazo, ¿sí? Y acá está sin el brazo para que lo vean, o sea, para que lo vean en todo completo cómo funciona. ¿Cómo se llama este tren de engranes? Sería planetario y compuesto. Es planetario, epi, compuesto. ¿Y planetario qué? Epi-hipocicloidal compuesto. Es fantástico, ya saben todo. O sea, cierro y me voy. Genial. Es tren planetario epi-hipocicloidal compuesto. Tren planetario epi-hipocicloidal, tren planetario epi-hipocicloidal compuesto. ¿Sí? Tren planetario epi-hipocicloidal compuesto. ¿Y cómo resolvemos esto? Lo resolvemos de una forma muy parecida. Acá tenemos la foto del epi-hipo. Acá le ponemos el brazo. Y cuando yo resuelvo matemáticamente,
ahí tenemos el brazo. Cuando yo resuelvo matemáticamente esto, muchas veces, tenemos esta representación. Es más, yo podría, desde el punto de vista cinemático, si este es el engranaje solar de la etapa 1, acá tengo el planetario de la etapa 2, esta rueda dentada que está acá, que estoy marcando ahora, podría no ponerla. O sea, porque en realidad este Z3 que está acá es este mismo Z3 que está acá abajo, ¿sí? Desde el punto de vista cinemático, el análisis lo puedo hacer solamente con la parte de arriba. La corona sí va completa, pero este engranaje que está acá podría no tenerlo para hacer el análisis cinemático. Desde el punto de vista dinámico, sí lo necesito, pero desde el punto de vista cinemático, que es lo que estamos viendo hoy, no me hace falta. Entonces, haciendo haciendo exactamente lo mismo que hicimos antes, ¿sí? Tomamos la primera etapa, planteo Willis en la primera etapa, planteo Willis en la segunda, ¿sí? Decimos que omega 2 es igual a omega 3, ¿sí? Con lo cual, reemplazando y multiplicando las expresiones de ambas etapas, ¿sí? Llegamos a esta expresión que está acá, que en este caso me va a dar con un signo menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes teníamos que, como los dos eran, en las dos etapas teníamos signos menos en cada uno, al multiplicarse el signo se volvía positivo. Acá tengo un negativo y un positivo, o sea que el signo me queda negativo. Y de vuelta, es lo mismo. Planteo Willis en esta etapa, planteo Willis en esta, y planteo además que la velocidad de esta rueda dentada es la misma que esta. Con lo cual sale de vuelta la expresión que necesito. No, es mucho más fácil acordarse solamente la expresión de Willis y la expresión de trenes ordinarios, ¿sí? Para sacar cualquier combinación posible que tengan, que aprenderse las distintas combinaciones de memoria. Bien, ¿alguna duda de esto? No, Carlos. Genial. Si no tienen dudas de esto, es maravilloso porque de esto ya no tenemos mucho más. Y quiero que vean, esto que está acá es una solución utilizando trenes de engranes para un problema distinto a lo convencional. Fíjense, tenemos una vía de agua superior, en una zona muy montañosa, ¿sí? Donde tenemos un río que viene a una altura determinada y cae abruptamente, ¿sí? Entonces la navegación por este río superior era, o sea, no podía, o sea, seguir navegando. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? ¿Cuál fue la solución que se buscó para esto? ¿Sí? Fue hacer un canal en el cual vinieran las barcazas hasta acá. Esta batea en la cual viene la barcaza gira, ¿sí? 180 grados, y la barcaza puede seguir girando por acá. En realidad, cuando pasa esto, hay una barcaza que viene por la parte inferior y otra por la parte superior, de forma tal que el peso esté balanceado en los dos brazos, ¿sí? ¿Y cómo se consigue esto? Esto se consigue de esta forma. Se consiguió de esta forma. Fíjense cómo tienen trenes o sea, cómo tienen ruedas dentadas que hacen dos cosas. ¿Qué hacen? Vamos a ver. Acá se ve mejor. Fíjense, esto se llama rueda de Falkirk. Está a unos pocos kilómetros de Edimburgo, que es la capital de Escocia, ¿sí? Y se llama Falkirk Wheel, y
está hecho hace relativamente poco tiempo, o sea, hace 20, 30 años que está esto funcionando, ¿sí? Y fíjense cómo salva una altura de unos 20 y pico de metros de altura, ¿sí? Y fíjense cómo entra en una barcaza, y fíjense cómo por un mecanismo de ruedas dentadas se consiguen dos cosas. No solamente girar, sino que los dos recipientes en los cuales están las barcazas estén equilibrados, estén siempre derechos, ¿sí? Esto se consigue con este tren de engranajes hipocicloidal que está acá. Fíjense cómo los trenes de engranes permiten que esté siempre equilibrado. El consumo energético de este mecanismo es bajísimo, es 1500 watts el consumo energético. Y cuando no está iluminado, pues después como atracción turística esto está después iluminado y ahí quintuplica el consumo energético. Pero tienen una forma distinta y acá tienen una grabación de la rueda de Felker ahí funcionando. Esto, yo cuando estuve en Escocia no pude ir hasta Felker, pero sí unos alumnos míos, es decir, unos compañeros de ustedes, que son estos delincuentes que están acá en la vista, ¿sí? Se tomaron el trabajo en un viaje de estudios que hicieron, se acordaron de la clase de mecanismos y fueron a la rueda de Felker y la grabaron. Ahí tienen el mecanismo, fíjense cómo va girando. Miren los recipientes de los botes, cómo van girando, ¿sí? Y tuvieron la delicadeza de mandarme la grabación. Así que esta es una muestra de que absolutamente todo lo que vemos en la materia, tiene alguna aplicación seria en ingeniería y muchas veces en cosas que son absolutamente no convencionales. Ahí tienen la rueda de Felker. Bueno, no está toda la grabación, o sea, pues toda la vuelta dura casi 15 minutos y poner un video de más de un minuto es de mala educación. Tanto en WhatsApp como en cualquier red social o como en clase. Así que hasta acá llegamos hoy. Hasta acá llegamos hoy. Mañana vamos a ver otro tema, pero dentro de, creo que la próxima clase teórica vamos a ver ejercicios de trenes de engranes. Todavía no o sea, léanlo esto, léanlo, pero vamos a aprenderlo y vamos a hacer mucho, vamos a fijar mucho los conceptos de esto haciendo los ejercicios, ¿sí? Cuando llegue el momento de hacer los ejercicios, ahí sí les voy a pedir que tengan esto a mano y que hagamos un montón de ejercicios. Yo en la página subí un montón de ejercicios, muchos están resueltos, y después cuando salen 2 o 3, salen absolutamente todos. El único secreto de esto es saber la fórmula de Willis, la fórmula de los trenes ordinarios, y ser prolijos. Nada más. Esa es toda la historieta.